tecnología y cultura digital. Todo por la tarde. Vamos a continuar con nuestro ciclo de charlas con colegas, en este caso, charlas que me encanta. Ya tiene eslogan. Sabemos dónde empieza, no sabemos dónde termina. Sabemos que empezamos diciendo hola. Sí. De ahí acá en adelante es como terreno inexplorado. Vamos a decirle hola a Sebastián de Toma, es periodista, labura para El Cronista y para Infotechnology, también hace radio en Más de lo Esperado. ¿Cómo andas, Seba? Angie y Hola, Fernando Sebastián, te saludan ¿cómo por estás? acá. Hola, ¿cómo va? Bien, Bien, ¿vos? ¿vos? Estaba esperando a que me den el pie porque quería participar de la charla de Daft Punk. Pero contanos, hable mira, nomás. nosotros no sabíamos si íbamos a empezar por acá, ¿viste? No, que sigan, que todo el mundo sigue. Messi sigue jugando, Depeche Mode sigue tocando, que sigan. Los ponemos en una silla y los atamos y lo tiran haciendo. Él no coincide con lo que estábamos diciendo. No. Para vos hay que obligarlos a seguir tocando y listo. Totalmente, los Rolling Stones siguen tocando, muchachos. ¿Qué onda? Está bien. Además, si nos ponemos a analizar, hicieron magia con 4 discos de estudio y un par de discos más en lo que es soundtrack de películas, como Tron, por ejemplo. O sea, Sí. con solo eso... Hicieron historia. Impresionante. No, o sea, mirá los Beatles, 10 discos tuvieron que sacar. No, estos tipos... 10 años estuvieron, no 10 discos, 10 años estuvieron. Mira, Daft Punk, 4 discos nomás. Bueno, listo, ya arrancamos bien con Daft Punk. Arrancamos con una polémica. Sebastián, sí, los chicos dicen, está bien que se retiren. Titular. Seba de Toma dijo, los ataría a una silla y que sigan tocando. Que sigan haciendo música, sí, totalmente. Y si no, les saco los cascos y se los escondo. Por una semana no pueden jugar con los cascos. Basta. Sepárense. ¿Cómo? ¿Hace No. cuántos años laburas en la Infotechnology, Seba? Salvo con un interregno estos unos meses pasados el año pasado, 5 años. 5 años. Y a ver, primero es una revista que si no conocen les súper recomiendo que la consuman, que la lean, tanto en lo digital como en papel. ¿Cómo es tu relación con, más allá de la parte periodística, con la tecnología? ¿Por qué lado le entrás y de chico qué conexión, qué vínculo tenías, si es que tenías alguno? Arranquemos. ¿Por qué lado dentro? De grande me interesa lo que es la conjunción entre tecnología y sociedad. Sí. Y un poco más acá, todo lo que tiene que ver con la economía y los negocios. O sea, me interesa todo lo que tiene que ver con las empresas, con los movimientos y cómo esos cambios, esos movimientos de los negocios influyen en la sociedad, siguiendo la frase esta de la película que es Follow the Money, sigue el dinero. Siempre el dinero te marca el norte de lo que debes estar mirando cuando hay algún desde algún lanzamiento hasta, no sé, cuando hay un avance en la tecnología, siempre hay que mirar para ese lado y eventualmente te va a explicar. Por donde no le entro extrañamente es por el lado de los videojuegos, no me interesa absolutamente nada. Bien. O Por sea, ahí no tengo la menor idea. pregunta con maldad. Va una pregunta con maldad. Sí, claro, esa edad. Te regalan un juego exclusivo. Te dicen, mira, sos vos y lo puedes probar vos, exclusivo, un beta y otras 10 personas en el mundo solamente. O 9. No me ha pasado así. Pero no terminé la pregunta. 9 personas. No te adelantes, tranqui. Pará, 9 personas y vos. 9 personas y vos. 10 personas en el mundo pueden probar un juego en exclusiva de Star Trek. Bueno, ya ahí me queda. Igual, pero solo de chusma. O sea, he jugado alguno que otro, pero con el mismo poco interés que todo lo demás. Digo, no es que nunca jugué, no es que no tengo ni idea. Pero de las últimas consolas, sí. Yo creo que nunca toqué una consola. O sea, no sé, la última que tuve habrá sido un Family. Bien. Bueno, después no puedo. Pero sí tengo, digo, que experiencia con la tecnología de chico es programando soy una persona mayor que tiene más de 40. Oh, mayor. Oh, qué pará, mayor. wow. Para ahí con la fecha de vencimiento. Soy más grande que ustedes, entonces yo. Seguro que le llevo más de 10 años. No. Bueno, genial. Excelente, qué bajo. Listo. Y entré por el lado de la Commodore 64 y aprendí a programar muy brutalmente ahí. Sí.
Y después digo, no seguir la carrera de programación ni nada, lamentablemente, si no estaría haciendo plata ahora. Claro. Pero no, elegí quedarme a ayudar y ser periodista. Bien, ¿te cae un lagrimón cuando ves la encuesta de sueldos de Swiss Army? Es que, y además la cubrimos, eso es lo más triste. Claro. O sea, no solo no estoy ganando eso, sino que estoy reportando sobre lo que otros ganan. Claro, estoy contando eso y veo cómo cobran 3 veces más que yo. Ni. Sí. Ni. Sí, es interesante este mundo. Cuando justamente hablabas del mundo de las finanzas, sabés que hay siempre, en estos últimos tiempos han salido algunos documentales y eso que hablan por ahí sobre el mundo de las redes sociales. Es un mundo aparte, el de las redes y, bueno, las conductas, lo bueno, lo malo, para qué se usan. Pero hay algo interesante que hay algunas declaraciones de estas personas que en su tarjeta dicen yo creé el scroll infinito, o yo creé el botón de like, por ejemplo. Los amo, sí. Claro, y es interesante, ¿no? Porque, digo, vos hablabas del mundo de las finanzas y hago esa conexión por este lado. Son personas que cambiaron introdujeron en nuestras conductas algo que, excepto, voy a hablar de la gran mayoría del mundo, digo, hoy el botón like, por más que estemos en China y no esté Facebook, probablemente tengan su botón like. Digo, es algo que cambió la conducta e impactó en la forma de vivir de las personas en el mundo. Y lo mismo con el mundo de las finanzas, si hablamos, por ejemplo, del mundo fintech. ¿Cuáles son tus análisis de estos impactos y qué cosas te llaman la atención o pensás que son la verdadera innovación dentro de lo que es finanzas y tecnología o economía y tecnología? O sea, primero, hablemos del tipo que inventó el hashtag, que no fue nadie de Twitter, sino que fue un tipo que le dijo, ¿por qué no agrupamos todo con este signo? Y está ahí en Twitter y le podés hablar y es una persona amable e inteligente y le cambió el mundo de las redes sociales y logró la popularidad de Twitter, pero eso al margen. Y me parece que es innovador ahora. Un dato que me parece súper interesante acá en la Argentina es el país que más creció en ventas de comercio electrónico el año pasado, más que cualquier otro país del mundo. Y ahí va el meme ese del tipo que le explota la cabeza con las manitos. Sí. Y me parece súper interesante cómo los argentinos en ocasiones somos early adopters de tendencias, o cómo estaba muy... O en todo caso, que se nota que el problema del e-commerce en la Argentina era la logística. O sea, la dificultad... pero no tanto desde el punto de vista de cómo funcionan las empresas que distribuyen cosas, que también es un problema, sino la dificultad de que haya alguien en casa para recibir la compra que vos querías hacer. Y ahora que hay mucha más gente en casa, todas las compras por comercio electrónico se simplifican de alguna manera, porque por ahí que quizás alguno de la casa tiene que salir a laburar ya, pero quizás no todos. Entonces podés seguir comprando por comercio electrónico y ese dato me llamó mucho la atención. Y respecto a las fintech, tengo dos cosas. Primero, que la Argentina es el país del mundo, uno de los países del mundo con la comunidad de criptomonedas más movida, con mucha energía. Y acá, a diferencia de otros países, por supuesto, las criptomonedas se usan para resguardarse de los vaivenes del peso y del dólar, etcétera. Y es una comunidad súper activa y que le da como mucha mano de obra a las empresas de criptomonedas. Eso por un lado. Y por el otro lado, todo este tema de que podamos pagar con el celular, con cualquier billetera que tengamos instalada, y que vayas a un comercio y puedas tener, no sé, la billetera de un banco, puedas pagarle al comercio que usa otro banco, me parece súper interesante. Por un lado, porque van a simplificar todos los pagos, vamos a dejar de usar efectivo. Para aquellos que son más amigos de evadir impuestos no es tanto una buena noticia. Y nada, que todo lo que vaya a que desaparezcan las tarjetas de crédito en cuanto cosa, ¿no? En cuanto cosa que se imprime y gasta plástico. Y que desaparezca el dinero en papel cuando claramente ya no hace tanta falta, está bueno. ¿Dónde va todo esto? O sea, porque viste, hay muchos que dicen que las criptomonedas van a reemplazar al dinero. Ahí no estoy tan seguro, es más, soy bastante descreído de eso.
Pero bueno, ya me equivoco. Sí, pero en definitiva son iniciativas que están existiendo hoy, que están tomando fuerza. No sí, sé pero es verdad si que parece están lejano. Sí, eso, claro. Ese punto. Sí. Sí, obviamente. Lejano el punto tipo, no lo voy a ver. No sé si... Claro, puede ser. Sabes que a mí muchas veces me llaman la atención las cosas tal vez más obvias. Me decía, te está diciendo una boludez. Pero ¿sabes? Lo que me causa a mí te queremos mucho igual. impacto, gracias, es, por ejemplo, entender cómo... o sea, es una soncera, pero hace 2 años atrás yo tenía que hacer fila en un Rapipago. Eso es... Hace 2 años atrás yo tenía que hacer fila. Hoy no tengo que hacer... Es más... Estoy contento porque hace 6 meses más o menos el último lugar que no podía pagar porque la proveedora de servicios Muni. no me... La Muni, el saludo, que ya lo logró, así que felicitaciones para la Muni, que te daba medios de pago electrónicos, pero no el que yo usaba, Claro. y ahora ya se puede pagar de esa manera. Y ya está, no tengo que volver a pagar una definitivamente factura. es una de las mayores evoluciones. El A ver, tema de no hacer fila... Es un ejemplo, digo. Me sorprende mucho la gente que hace fila. Ay, sí. La que va a pagar y hace fila. ¿Qué hace, señora, acá? Pide al nieto, yo qué sé, no venga más acá a pagar. Sí. Pero aparte, a ver, podés hacer un montón de cosas, tipo la vieja usanza, pero esa es la más aburrida de todos, ¿entendés? Sí. Hacer fila es un bajón. Sí, pero a mí en esas cosas es donde digo, wow, qué impacto que hemos tenido en los últimos, no 5 años, en los últimos 2 años, ¿no? 2019, 2021. Yo el otro día terminé comprando la comida del gato por Rappi. O sea, digo, pero no mandando al supermercado, sino mandando al lugar que venden la comida del gato. O la veterinaria. Claro, sí. Sí, O sea, y eso como que me llama mucho la atención porque es algo que yo hacía diferente hace 1 año. Son esas cosas, ¿no? Digo, para mí las que generan un quiebre en cuanto a uno se da cuenta cómo le cambió la vida a uno, y por eso es que antes, te preguntaba sobre qué cosas te llaman la atención o te han generado una lamparita o un signo de exclamación, decir, mirá esto, mirá cómo cambió esto. Sí, todo lo que tiene que ver con comercio electrónico, pagos, digo yo, no todas, pero he probado casi todas las billeteras habidas y por haber. Y siempre trato de ver, digo, cuál me conviene más, cuál me conviene menos. Probé la de los bancos, esta modo, y la verdad que no me convenció todavía. Se expande un poco más, la voy a empezar a usar. Por ahora seguimos usando el oligopolio del amigo Marcos, que funciona bárbaro, dicho sea de paso, por algo son los primeros. Y después estaba pensando, digo, en base a lo que vos decías, en cómo este último tiempo, cosas que antes no hacía, como pedir en el supermercado, que lo empecé a hacer el año pasado, porque antes me parecía, voy a pedir el supermercado si puedo caminar unas cuadras e ir, y cómo nos cambió esas conductas, y quizás en otros países, como los Estados Unidos, está súper extendido, que a veces vas allá, no sé, y te dejan el paquete en la puerta y vos no entendés cómo no se lo chorean. No sé qué onda eso, o sea, no sé por qué funciona, porque digo, hay robos como en todos lados, entonces por qué no le chorean las cosas, pero bueno, no pasa. Sí, Perdón, Seba. No, te interrumpí. No tenía nada para decir. Es esto, ¿no? Este proceso. Ahora, si lo llevas a planos más allá del mundo fintech, ¿dónde pensás que está hoy se está dando el quiebre? ¿Dónde pensás que hoy puede llegar a estar la gran innovación? Porque parecería que, hay diferentes para mí elementos que van marcando el rumbo de si algo puede llegar a ser innovador o puede tener impacto. Puede ser muy innovador y no tener impacto, pero me refiero más a eso, ¿no? Al que tiene al que verdaderamente se adopta, al que tiene un impacto en su comunidad. ¿Dónde crees que hoy puede estar el gran impacto? Porque lo que da la sensación es que estamos adoptando las cosas, como decías vos, muy rápido y no nos estamos dando cuenta de todo lo nuevo que tenemos cada vez más rápido. O sea, pagar con QR, chicos, hace menos de 1 año no había casi QRs por ningún comercio. Hoy está lleno de QRs por tabla. Eso es un cambio que tenemos ahora y ya lo hemos naturalizado, muchos, tal vez no todos, yo lo he naturalizado. ¿Dónde pensás que está el gran quiebre, o que estuvo ya el gran quiebre, y que pensás que vamos a tener una temporada de estabilidad, sin pedirte obviamente futurología, obviamente? No, yo te voy a hablar de las cosas que ya están sucediendo.
En primer lugar, lo que vos decís, todo lo que tiene que ver con temas pagos, dejó de ser tabú, bajaron un poco las comisiones, es cada vez más amplia la cantidad de opciones que tenés para elegir, vos como comercio, como dueño de un local, de una empresa. Sí, creo que vamos por ese lado. Lo que en algún momento parecía cosa de grandes ciudades, ahora se va expandiendo cada vez más. Igualmente digo, sigue habiendo una diferencia y estará también un poco en el consumidor en echar las guindas para que aquellos que no aceptan ese tipo de pagos los empiecen a aceptar. Así que por un lado eso, todo lo que no solo QR, también algo tan sencillo como tarjeta de débito, que hasta hace no tanto costaba conseguir en algunos lugares. Te digo, sí, total. De los grandes centros urbanos y ya era bastante difícil. Y ahora ya no, como que no hay tanta discusión. Y después la otra, y eso es una obviedad lo que voy a decir, pero todo lo que tiene que ver con el home office nos está cambiando de una manera impresionante, porque todo lo que tiene que ver con home office y con comercio electrónico va a cambiar el panorama urbano. ¿Qué quiero decir? Con el comercio electrónico, que lo que eran locales a la calle, quizás ahora van a ser superficies cerradas, lo que llaman dark stores o tiendas oscuras, para que vos, lugares donde guardan mercadería que vos pedís por comercio electrónico. Sí. Y por el otro lado, el tema de las oficinas, que si bien hace un par de días salió una estadística que decía que la Argentina fue el lugar que menos cambió o que menos afectó la pandemia en cuanto a oficinas, o sea, hay un montón de gente que no va a volver a la oficina o que va a volver a un esquema de un par de días por semana, un par de días no, y claramente no es la gran masa de trabajadores del país la que está involucrada en esto, pero va a empezar a reconfigurar el mapa urbano. Quizás en los centros de las ciudades van a pasar a ser más un lugar turístico como son otros lugares. O sea, es interesante esto, es algo que por ahí, viste cuando te dicen que hay que ver a veces las cosas desde afuera o desde arriba para poder empezar a percibirlas porque son cambios, es como cuando vas a decir, ay, qué grande que está, sí, hace 5 años que no te veía, pero si lo ves todos los días no te das cuenta cómo va creciendo día a día. Pero obvio, estas son cambios que, como decís vos, ¿no? El empezar a, no a ver la persiana cerrada como equivalente de que no vendió, sino de que vende de otra manera. Y cómo la ciudad va a poder, en definitiva, tener una modalidad de espacio más limpio, ¿no? Empezar a pensar en espacios urbanos diferentes. No implica poner esto como excusa para, como podrían hacer muchos, y en diferentes gobiernos tenés diferentes personas que defienden el gobierno de turno, ¿no? O sea, no como una forma de decir, bueno, eso significa que no cerraron tantos comercios. No, claro. No tiene que ver una cosa con la otra. Pero sí aceptar que no todo lo que vemos cerrado es necesariamente malo o necesariamente un bajón. O sea, pensar, bueno, quizás que cerró cambió, modificó su forma de hacer negocios. Por supuesto, se perdió con la pandemia y con nuestras crisis económicas endémicas, se perdieron un montón de puestos de trabajo y probablemente cueste mucho recuperarlos. Pero también vamos nos guste, ¿no? Vamos a una reconversión laboral gigante. Todos los años falta 30% de puestos de trabajo en la industria de la tecnología. ¿Se va a acabar eso? Sí, seguramente se va a acabar eventualmente. Pero mientras tanto vos publicás una nota de cómo empezar a dedicarte a programar y la lee un montón de gente. O sea que el interés está. Sí, explota. Sí, es que aparte definitivamente todos son cambios que son mucho más grandes que lo que está pasando puntualmente ahora o no. Es un cambio social, es un cambio de mente. O sea, es mucho más grande. Desde lo laboral hasta cómo... Está pasando antes que la pandemia. Claro, tal cual. Es como que en cierto punto todo el tema de la cuarentena, la pandemia vino a quizá acelerar o fijar algo que ya estaba pasando. Es como una visión, ¿no? En cómo pasó el tiempo, qué hago con mi tiempo, en qué se me va. Bueno, muchos planteos sobre el commute, el ida y vuelta a un lugar, si vivís en el fuera, en el centro, bueno, sobre todo en grandes centros urbanos como puede ser Capital Federal, que es un bardo, como ya sabemos, pero es un cambio cultural mucho más amplio. Y lo que yo decía de la reconfiguración de las ciudades, también puede ser que eventualmente se ve que finalmente dejen de permitir en el casco, en el centro de la ciudad, actualmente acá hablo de Capital Federal, que como decís es un lío,
o sea, dejen de entrar autos, o dejen de entrar colectivos. Que finalmente pase que la gente empiece a dejar de ver al centro urbano como el único lugar donde puede vivir. Sobre todo. O sea, el empezar a pensar en otros lugares porque ya no dependo de estar físicamente en ese lugar. Quiero ver las estadísticas del índice de relocalización en Argentina de Buenos Aires. Del último año, sí, tal cual. Quiero verlo. Quiero ver esa estadística a fines de este año. Quiero ver cuántas personas se fueron. Creo que es menor de lo que del hype que hacen los medios. O sea, lo mismo pasaba con lo que había en algún momento de la pandemia, que decía, bueno, todos quieren mudarse a Uruguay, y cuando ven los números, al final resulta que eran 700. Sí, tal cual. O algo así, yo digo, pero al menos hay mucho... Sí, en comparación quizá con años anteriores, debería de verse un hay mucho pico. Hay mucho interés. Uno de los temas es la conectividad, pero hay mucho interés. Eso te iba a decir, y es un tema que vos que me diste pie para hablar de la radio, también lo vamos a charlar el sábado que tengo un programa de radio. Justamente esto, de gente que se muda a lugares porque quiere salir del lío de la ciudad, tiene la posibilidad de laburar remoto, y descubre que donde se mudó, Internet es una desgracia. Claro, es lo primero que hay que averiguar. Es lo primero que hay que averiguar, y está buenísimo. Es un tema que además yo creo que voy a escribir en un par de días, semanas, no sé cuándo te dé el tiempo, pero me parece que está bárbaro. O sea, la idea, porque, o sea, como que se convirtió en un commodity como antes, de decir, bueno, está cerca de una línea de la parada de colectivo, del tren, de acá en Capital del Subte. Tiene un colegio cerca, no sé, este tipo de cosas, ¿no? Qué loco, ¿no? Porque ya de por sí la palabra acceso la puedes usar para los dos. Antes tenías buen acceso porque tenías líneas de colectivos cerca, el subte, y hoy tenés buen acceso si tenés acceso a Internet, efectivamente. Totalmente. Muchos de los barrios, por lo menos alejados, o barrios privados, countries, acá en Buenos Aires, tienen una conexión de Internet bastante deficiente, o dependen de Internet satelital, o hay lugares a donde Internet no llega puntualmente. Digo, mi hermana vive en el conurbano bonaerense, en el sur, y si bien vive en Bursaco, que es un lugar bastante populoso, pero está un cachitito a un costado, o sea, en un lugar donde no hay nada, o sea, donde es un barrio nuevo, y caminás 10 cuadras y estás en el centro de Bursaco, pero estás justo en ese lugar donde no llega la compañía de Internet. Sí, en la esquina que no había... en la esquina que tenía mala recepción. Está justo en ese lugar donde no llega por 300 metros la compañía de Internet, y se le complica laburar. Sí. Y está ahí nomás, y no está en el medio del campo. Algo que me parece que también sucedió, este proceso del cual están describiendo muy bien, y que somos parte de ese proceso inevitablemente, esa me parece la clave, es inevitable. Todavía, pero años anteriores, se escuchaba mucho el discurso de, bueno, no sé, a mí que me vengan con cualquier cosa, yo voy a seguir vendiendo así, de esta manera, o yo voy a seguir viviendo así, de esta manera. Y se acabó, ese es el tema. Digo, hubo cambios y avances. A ver, hoy podés elegir no tener tu, no sé, HomePod de Google en tu casa, o no tener la persiana automatizada, o no tener más o menos domótica en tu casa, pero hay cosas que son inevitables. O sea, que si no suceden, o si no las adoptás, te pasan por encima. Quedaste fuera o quedaste abajo. Hay una charla que teníamos con un compañero del diario de Cronistas hace un par de años, que charlábamos y nos preguntábamos por qué las notas que escribíamos sobre WhatsApp puntualmente eran tan leídas. Y ya en ese momento, y ahora en pandemia lo vimos mucho más, o sea, lo que charlábamos era, bueno, sí, es la única cosa tecnológica, una de las cosas tecnológicas que usa todo el mundo, hasta los abuelos, los tíos, y ahora, con la pandemia y la necesidad de estar conectados, no solo aprendieron a usar WhatsApp, es como el primer paso, sino que aprendieron a usar Zoom, que no es tan sencillo si vos nunca lo usaste. Es sencillo para nosotros que estamos todo el día pegados con la compu o con el celu, pero no es tan sencillo arrancar de celo. Y sin embargo, se rompió con esa barrera de entrada gigante que para algunos se tenía con la tecnología, sea por cuestiones de gusto o por cuestiones de edad o lo que sea. Estamos charlando con Seba de Toma, periodista, colega allí en Infotechnology, en Cronista, en radio también. Después tiré el chivo del programa antes de cerrar. Pero, Seba, antes de terminar, ¿qué aplicación, más allá de las que decías recién, qué aplicación usaste mucho? ¿Qué aplicación dejaste de usar? La aplicación que dejé de usar, y todas las aplicaciones que tenían que ver con colectivos y cargar la sube y esas cosas, las usé mucho menos.
¿Y alguna que aplicación descubriste que dijiste, esto es una bomba? Que no vale la que TikTok, la No vale TikTok. No, lo mío es muy... No, la única que usé mucho más fue más Mercado Libre. Bien. O sea, que reemplazaba... Y la que dejé de usar un toque en algún momento, vaya a saber uno por qué, o tengo una idea. Es Instagram. Una red social que a mí me cae bien, porque es una red social que no jode a nadie, básicamente. Y calculo que es porque estábamos todos enchorrados, entonces todas las fotos eran de estar adentro de casa. Sí. Y eran todo medio un bajón. Entonces como que me di cuenta en algún momento de la pandemia que la dejé de usar tanto para chusmear, o para pasar el tiempo, ¿viste? Cuando estás en el colectivo, qué sé yo, para mirar un toque. Y me di cuenta que la dejé de usar. ¿Y retomaste un poquito o no? No, sí, o sea, sí, la uso. Pero nunca quedó dejé de ahí. usar del todo, pero la usaba un toque más, subía más cosas. Uh-huh. Y ahora subir, ¿cuántas fotos del gato puedes subir? Sí, 3, 4 ángulos y ya está. Claro. Seba, además, dato curioso para quienes no te conocen y tienen ganas de no solo de seguirte por tus laburos ¿Por qué harían eso? No, pero por tu laburo, además, no podría denominarte como fanático, sino algo mucho más allá. Yo te jodía con lo de Star Trek, pero sos parte de, entiendo, estuve leyendo algo por ahí, de comunidades y de nichos de estarte como muy, digamos en un nivel de profundidad y conocimiento alto. Debo aceptar que sí, que esto que estás diciendo es real. Bien, ¿y eso es de Eso chico, de pibe? Desde, sí, 13, 14 años. Bien. Más o menos, cuando llegó el cable acá a la Argentina, que empezaron a mostrar las series así como de manera más seguida, me enganché. A mí me gustaba la ciencia ficción desde más chico incluso. Sí. Y me enganché y bueno, algunos van por ese lado, además, algunos quizás en la adolescencia era bastante tímido, entonces... O sea que me imagino que todo lo que tiene que ver con naves y aterrizajes y el Perseverance te gusta. Sí, está todo buenísimo. Bien. Sí, esto... de hecho, teníamos una idea con una amiga de hacer algo con el eclipse que va a haber este año en la Antártida. Lo veremos a ver si sale o no. Qué lindo. Y de paso que vaya Metallica a tocar de nuevo. Esos ladrones que querían meter en cara al pibe de Casadero, ¿no? ¿A quién? El que usábamos para bajar música hace 10 millones de años. Sí, no me Metallica lo Napster, editó. Napster, sí. Napster. Eso fue vino Casadero. Bueno, otro mundo nos quedará por allí después del mundo de lo que podemos mirar para arriba, es otra cosa impresionante. Bueno, el otro día, hay una fotito de la NASA del Perseverance y tenía la geolocalización activada y decía Marte. Qué hermoso. O sea, mandaron una foto de Marte. Qué canchero. Qué canchero. Qué sí. canchero. Sí. Sí, hay gente canchera. Cool y hay gente que está en Marte. Sí. Claro. Qué enorme. Seba, la verdad, un placer, un gusto leerte también, allí en todas las notas que publicás. Me sonrojo, muchas gracias. Un fuerte abrazo y gracias por estos minutos. Muchísimas gracias, Vale. Seba. Gracias. Un abrazo. Que estés muy bien. Chao. Chao. Allí la palabra de Sebastián de Toma, colega. Nos encantan estas charlas. Que empezó con Daft Punk y sí. terminó en Marte. ¿Viste Charlas que no sabíamos dónde terminábamos? Con colegas, tal cual. Hoy Seba de Toma, lo pueden leer en la Infotechnology, en El Cronista. También lo pueden escuchar. Al final no tiro el chivo, pero está los sábados de 7 a 9 en Radio Concepto Buenos Aires. Así que lo pueden escuchar por allí. El que no llegó a tirar el chivo. Lo tiramos nosotros. antes. Sí. Gracias a Seba. Muy linda charla. Linda, me gustó. Tecnología y cultura digital. Todo por la tarde.